Buenos días a todos, mi nombre es Iris Eckerman, soy médica veterinaria, integrante de las cátedras de Semiología Animal y Enfermedades de los Equinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis. En esta oportunidad estaré presentando el tema lenguaje y comportamiento equino, en el que se brindarán los conocimientos para mejorar el manejo de la especie en sí, ante el público general en el marco de las charlas de la Semana del Animal. Para iniciar, en primera instancia, debemos hablar sobre el término etología. Este término hace referencia a la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en su ambiente común o habitual. En cuanto al término comportamiento, lo definimos como la expresión de los cambios que se producen tanto dentro como alrededor del animal en respuesta a ambientes externos e internos. Es lo que podemos percibir a las reacciones de un animal frente al medio ambiente que lo rodea, ya sea una zona rural o un establecimiento hípico de carácter deportivo, sea relacionado a la disciplina de polo, de salto o de carreras. Los animales tenemos que tener en cuenta que manifiestan unos repertorios básicos de conducta. Y esto se conoce como patrón de conducta, que puede ser aprendido o no, pero que responde a su comportamiento. Como característica de la especie, debemos definir que el caballo es un animal gregario, se comporta en manada, mantiene una proximidad constante entre los pares y el grupo, a través del número de individuos, lo toman como un margen de seguridad. Por su concepto ecológico, su conducta es de presa, ¿sí? Este comportamiento lo hace que se adapte a la supervivencia de determinados depredadores a través de los órganos sensoriales desarrollados, como son así la audición, el olfato y obviamente su capacidad ante la locomoción, en la cual se pueden desplazar por grandes distancias. En cuanto a su capacidad visual, los caballos poseen los ojos en posición lateral a su cabeza, con un ángulo de visión mayor a 215 grados, presentan a su vez un punto ciego, que es la región inmediatamente posterior a la cola, en relación a la zona del periné. En cuanto a su posición oblicua, presenta zonas marginales, ¿sí? Y estas zonas son zonas en las cuales su capacidad de visión se encuentra disminuida. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado al acercarnos en estas diferentes posiciones que acabamos de enumerar. En cuanto a su visión, en su región anterior, ¿sí? Presentan una visión biocular, ¿sí? Con un grado de 60 a 70 grados. Y además de eso, hay que tener en cuenta que tanto los movimientos de la pupila son muy lentos en relación a otras especies. ¿Esto qué quiere decir? Que su capacidad de adaptación a estímulos lumínicos es mucho menor. En cuanto al tacto, poseen una piel altamente sensible, ¿sí? Con pelos, con terminaciones muy sensibles, como son así los de la boca, alrededor de la nariz, y ojos. Además de esto, su piel, que es muy fina, en determinadas zonas, como por ejemplo en la región ventral del abdomen e inmediatamente posterior, comúnmente llamado verijas, cualquier acceso de manera abrupta puede terminar
una conducta agresiva hacia el individuo que se está acercando. En cuanto a su expresión facial, podemos citar sobre todo los movimientos de las orejas, ¿sí? De acuerdo a la posición de las orejas, puede reflejarnos cambios en el estado anímico del equino. En cuanto a las orejas elevadas, ¿sí? En posición hacia laterofrontal sería, se encuentran con interés y con curiosidad. Cuando se encuentran desplazadas muy hacia adelante, presentan mucho interés o mucha curiosidad. Cuando se encuentran hacia lateral o oblicuo, pueden presentar sumisión. Cuando están débiles o caídas, ¿sí? Muchas veces pueden enunciar un estado de tristeza, depresión y o enfermedad. En cuanto a las orejas bien desplazadas hacia atrás y casi tocando el borde de la nuca, pueden evidenciar en muchos casos ira, agresión o irritación, e inclusive peligro para los demás individuos, ya que lo que está realizando el caballo es obstruyendo la capacidad auditiva. Por lo tanto, el animal se encuentra totalmente indiferente a la comunicación con el resto. Puede presentar las orejas hacia laterales, indicando una expresión de terror, ¿sí? O atención dividida cuando hay mucho movimiento hacia diferentes laterales, que está prestando atención hacia ambos lados, o inclusive puede suceder que se encuentre muy nervioso. Otra de las características de la especie es la capacidad de olfacción, ¿sí? A través de ella se pueden reconocer los individuos de la manada y es el principal contacto que hacen dos caballos desconocidos. No solamente a nivel de reconocimiento, sino a nivel de evaluar la frecuencia respiratoria o los movimientos que realiza el aire a través de los hollares y que puede indicar un estado de ansiedad, de peligro o de advertencia para el otro caballo, ¿sí? Además de esto, también pueden percibir estos cambios en la frecuencia que son en respuesta a la adrenalina. Por ende, puede evidenciar si otro animal se encuentra en estado nervioso o no. Por eso es muy importante a nosotros también acercarnos de una manera tranquila al animal, a fin de que éste pueda captar que nosotros estamos relajados y que no generaríamos ningún tipo de reacción agresiva para con el caballo. Un punto muy importante del que debemos hablar en este caso es la domesticación. La domesticación es un proceso en el cual un animal se adapta al hombre. Esto puede sobrellevar durante varias generaciones, donde implican cambios a nivel genético y cambios a nivel genético dados por las modificaciones de este ambiente en lo que incidimos nosotros. Lo que se puede encontrar a lo largo de las generaciones es que hay cambios conductuales que se pueden evidenciar, que ya los vamos a enumerar, y que en muchos estudios, sobre todo la doctora Sandra Olsen, determinó que hace 5.600 años ya había diferentes grados de domesticación al encontrar restos de grasa en vasijas que provenían de grasa de leche de yegua. Se pueden encontrar también varias documentación en aquellos estudios donde se demuestran las pinturas rupestres, en la cual ya se hacía un esquema de el grado de domesticación que pudieron intervenir aquellos humanos en esa época. Volviendo un poco a cuestiones fisiológicas, podemos definir que
El caballo es un animal rítmico, es decir, que responde a diferentes patrones en intervalos de tiempo. La gestión de sus tiempos involucra 13-14 horas de alimentación, más o menos móvil, donde se desplaza naturalmente. Este régimen de alimentación puede ser variado, ¿sí? Puede contener gramíneas, hojas, restos de corteza, granos, de acuerdo a la disposición del lugar. Son muy selectivos de manera activa a la hora de elegir el alimento. El caballo presenta 3 horas de sueño, donde conlleva una etapa de sueño profundo que se encuentra en estación, es decir, el caballo está parado y uno de los miembros está en descanso. La posición de descanso de uno de sus miembros es levemente en flexión, con las pinzas, es decir, la punta del vaso de la uña en leve contacto con el suelo. Puede intercalar ambos miembros de acuerdo al desarrollo del sueño, ¿no? El tiempo variable que pasan acostados conlleva la fase paradojal del sueño. Los caballos pueden estar recostados en el cúbito lateral. Esto hace que puedan tener esta fase profunda de sueño en la que ellos pueden descansar su sistema neurológico. Otro patrón que nos define la intensidad del sueño cuando están en estación es la posición del cuello y de la cabeza. A medida que el sueño se hace más profundo, los caballos tienden a descender la cabeza y el cuello, así como los párpados inferiores, y además de esto, los párpados. Presentan 2 horas de desplazamiento. El desplazamiento lo realizan en grupo, 5 horas, 5 o 6 horas de reposo, con un estado de vigilia, sin actividad física, es decir, pueden presentar periodos de intervalos de actividad extensa, actividad moderada y leve, simplemente por desplazarse en su medio natural. Ahora bien, ¿dónde incidimos nosotros los cambios humanos que producimos? Sobre todo en el tiempo de alimentación. Por cuestiones de manejo, nosotros cambiamos esa conducta en la que el animal se encuentra desplazándose libremente y lo reducimos a 2 a 3 intervalos diarios de donde se les brinda el alimento. El alimento a veces se lo deposita en el piso, ¿sí? O en sus comederos, y en algunos casos suelen dejarlo a través de una bolsa de tipo malla, en la cual el caballo se entretiene un poco más al intentar extraer el alimento dentro de esta malla, o red, mejor dicho. ¿En dónde más intervenimos? En la reducción de movilidad, ¿sí? Hay caballos que se encuentran a corrales, ¿sí? En determinados establecimientos, ya sea por una cuestión de seguridad, porque el establecimiento se encuentra cerca de la vía pública o en adyacencia de la vía pública, o en presencia de depredadores salvajes, ¿sí? Lo que hace que se vea reducido su nivel de desplazamiento. Por otro lado, también podemos tener la presencia de boxes menores, que sean menores a 9 metros cuadrados, lo que hace que estos caballos no puedan llegar a la fase paradojal del sueño porque no pueden estar en recumbencia, no pueden estar en decúbito lateral o external, ya que el tamaño del box no permite realizarlo. Donde pueden incidir también los humanos en aquellos casos donde el transporte sea muy prolongado en grandes distancias y el caballo tenga que pasar mucho tiempo en estación y en un estado de alerta, ya que se producen en el traslado movimientos oscilatorios que hacen que el animal pierda el equilibrio y vuelva a posicionarse, más allá de que sea un tráiler con el mejor soporte. De igual manera el caballo tiende a intentar mantener el equilibrio y por eso va a desplazar el peso de acuerdo obviamente, al grado de velocidad y a los cambios, mejor dicho, de velocidad que tenga ese traslado.
Las actividades deportivas extensas también lo afectan porque de alguna manera influyen en el nivel de desgaste físico, de desgaste muscular. Con respecto al tiempo que pasa despierto y al tiempo que pasa durmiendo, el caballo es un animal que pasa el 92% de su tiempo, en un periodo total de 24 horas, despierto, en estación, mejor dicho. El tiempo que pasa despierto es un 80%, del cual el sueño leve a moderado corresponde a un 9,8% y la fase paradojal del sueño responde en el gráfico a la región de color negro. Es muy poco el tiempo que pasa en su fase paradojal, pero realmente necesita hacerlo. Con respecto a los cambios a través de la domesticación, que ya enumeramos algunos, una de las consecuencias de esos cambios son las estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos y constantes sin motivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Son movimientos anormales a los patrones de conductas normales de un individuo, en este caso de un caballo. Esto puede estar en contraste a que el pobre entorno no le está brindando los medios que el animal necesita para poder desarrollarse. ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros? Vamos a evaluar el repertorio conductual. ¿Qué quiere decir? Todos los cambios en la conducta que acontecen en ese individuo, en el momento que estamos evaluando o en retrospección a un tiempo determinado. El funcionamiento biológico vamos a evaluar en cuanto a su productividad, ya sea en actividad deportiva o si empieza a evidenciar algunas patologías, ¿sí? Ya sea a nivel digestivo, a nivel de locomoción, a nivel respiratorio, entre otras. Con respecto al estado psicológico, nos hacemos referencia a si el animal presenta conductas o demuestra actitudes en las cuales expresa depresión, expresa tristeza, expresa enojo o expresa ira desmedida o desmesurada. Como comportamientos estereotipados en el equino estabulado, que es donde más se frecuenta, se observan, porque nosotros cambiamos la conducta que es en un espacio muy grande, con movimientos de desplazamiento constante en manada, a llevarlo a un animal que se encuentra en un box individualmente y que tiene contacto solamente visual con otros caballos. Tengamos en cuenta que los órganos de los sentidos muy desarrollados en los caballos hace que sea necesario el tacto y la olfacción. Los comportamientos que podemos enumerar son que muerdan la cama del box, ya sea esta en el caso de Argentina en viruta o en el caso de otros países de paja. Tragar el aire son el proceso que realizan los caballos de morder alguna superficie, ya sea un borde del box o parte del comedero, y realizar una aspiración profunda, ¿sí? Como si tragara. Caminan en el box, pueden estar caminando constantemente, rodeando el box una y otra vez. Pueden mover la cabeza, sobre todo el bamboleo hacia ambos lados, o movimientos verticales una y otra vez. Pueden lamer o morder objetos del box desmesuradamente y pueden hacer como si estuvieran masticando o rechinar los dientes. Esas son algunas de las conductas que podemos evidenciar. Lo ideal sería frente a esto, evaluar lo que está sucediendo y realizar los cambios que sean oportunos. En las imágenes se pueden ver algunas conductas estereotipadas, ¿sí? Como por ejemplo morder algunas superficies, como por ejemplo desplazarse, rascarse. No hablamos solamente de comportamientos estereotipados en relación al encierro en box, sino también lo hablamos
cuando están mucho tiempo atados los caballos, ya sea a un poste o pared, en el cual su desplazamiento se ve gravemente reducido. Entonces, como bien decíamos, son las expresiones que son, si vamos a cambiarlo de perspectiva, son expresiones normales frente a un ambiente anormal. ¿Qué quiere decir? Que si el ambiente no es el adecuado para ese animal, la respuesta va a ser negativa o mala, con conductas que quizás nosotros no observemos en su ambiente natural. Estas actividades también se pueden caracterizar como intentos de ellos mantener un control sobre su ambiente. Y sí es cierto que también pueden considerarse como un indicador de la incapacidad para hacer frente a esta cautividad. Las influencias que son externas al comportamiento son tales como el aislamiento social, como recién enunciábamos, la reducción de estos periodos de alimentación, cambios en las dietas, sobre todo cambios a base de concentrados. Hay que tener en cuenta que el caballo pasa muchas horas pastando y nosotros generamos ese cambio sustancial administrándole concentrados, que si bien contribuyen a la nutrición del equino, afectan de manera significativa en los patrones de aprehensión y masticación. Como recomendación, ¿qué es lo que podemos hacer? Reconocer y evaluar todas las situaciones en las que el equino presente disconfort. ¿Cómo lo podemos hacer? Tratando de comprender su lenguaje no verbal. Sobre todo, ¿para qué? Para generar un bienestar que se define como el estado de completa salud mental y física, donde el animal está en perfecta armonía con el ambiente que lo rodea. Entonces es de vital importancia para nosotros tener los conceptos del lenguaje no verbal de esta especie, los cambios de conducta y cambios de comportamiento que no son estrictamente de índole veterinaria y que hacen a un manejo que sea más agradable en el caso de este animal, que se puedan brindar aquellos sustentos que sean necesarios para su correcto bienestar. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación. Cualquier duda o consulta está mi email en la primera diapositiva. Quedo a disposición para lo que puedan necesitar.